Pero todo este tema, ese itinerario de empresario, nació de niño. Yo no era un niño normal. Era un niño que desde el principio no era que quería ser futbolista, como los normales, o bombero, o piloto de avión. Yo quería ser empresario. Yo creo que siempre va a haber emprendedores de vocación. Para emprender hay que ser valiente, hay que ser arriesgado. Al principio uno es mucho más arriesgado y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. No dudar, creo en algo, ir adelante. Pero creo que las generaciones de ahora, tal vez el tema del esfuerzo, tengo mis dudas de que sea igual que hace 30 años. Si yo pudiera, en una frase, resumir este negocio es vender bien lo que no se vende, porque lo que se vende solo. Agribusiness con Luis Carrasco. Buenas tardes, buenas noches, soy Luis Carrasco y os doy la bienvenida a una nueva entrevista de Agribusiness. Como ya sabéis, Agribusiness es un espacio en el que nos reunimos con los principales directivos y líderes de las empresas del sector ganadero, pero para conocer su lado más personal y compartir perspectivas de futuro. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí con uno de nuestros invitados que ya está ahí preparado ahí detrás. Por ello nos desplazamos, en este caso, yo estoy en España, nos desplazamos al otro lado del Atlántico, a Costa Rica, para saludar a Mario Garro Zamora, presidente y fundador de Carnes Zamora, una de las empresas de producción cárnica más importantes de Centroamérica y, como no, la más importante de Costa Rica, ese país centroamericano tan conocido y reconocido por la pura vida que nos da a todos los que vamos a visitarlo. Para quien no conozca Carnes Zamora, pues déjenme contextualizarlo brevemente. Carnes Zamora es una empresa que nació en 1996, ya hace casi 30 años, de la mano de Mario Garro y dedicada a producir carne de cerdo que la vende no solo en Costa Rica, sino también en países como China, Japón y Vietnam. Para que entiendan la magnitud del esfuerzo y el crecimiento que tuvo que hacer este emprendedor, y actualmente el Grupo Zamora, tengo que decir que cuenta con más de 300 colaboradores y genera unos 1.200 empleos indirectos. Además, llega directamente al consumidor final con una estrategia de apertura de 25 tiendas y venta a domicilio bajo un modelo llamado Modelo Express, una estrategia que ha dado muy buenos resultados a Carnes Zamora. A sus 53 años, Mario se ha convertido en un auténtico líder de la porcicultura latinoamericana y para nosotros es todo un orgullo que nos acompañe en el día de hoy. Así que sin más dilación le doy el paso a nuestro invitado de hoy, Mario Garro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va por allá en Costa Rica? Muy bien, estamos muy bien, Luis. Gracias por la invitación a platicar contigo y espero de todo corazón que esta conversación agregue valor para las personas que vayan a escucharla y a mirarla. No, el placer es nuestro y un orgullo. Como decía aquí, desde España estamos hablando con una de las personas, de las personas más importantes de la porcicultura costarricense. Déjame centrarme un poquito en tu persona, que eres el presidente y el fundador de la empresa. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que cómo has pasado de un pequeño camión de transportar cerdos y canales a posteriormente ya pasaste a comercializar un cerdo al mes. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? Pero todo este tema, ese itinerario de empresario, nació de niño. Yo no era un niño normal. Era un niño que desde el principio no era que quería ser futbolista, como los normales, o bombero, o piloto de avión. Yo quería ser empresario. Entonces, trabajaba, desde mis 17 años, trabajaba en una empresa de cosecha de reses y cerdos, un matadero. Entonces, fíjese que había un camión que estaba, le llaman botado, el camión viejo que estaba ahí botado, y tenía ya años de estar botado, y entonces le dije al dueño de la compañía, te compro ese camión. Me dice, ¿y cómo me lo vas a pagar? Le digo, véndamelo a crédito, yo te lo pago. ¿Y qué vas a hacer con ese camión? Le digo, me voy a montar una empresa. ¿Y cómo vas a decir, trabajas conmigo? Le digo, pues yo sigo trabajando contigo y yo me hago, contrato a mi gente para que maneje el camión. Y empecé con un camioncito de esas anécdotas que tal vez que creo que has visto viejo, con el piso todo enrumbrado y todo, que las llantas se le veían, tenías que ir con los pies arriba y eso que ibas manejando y ¿qué? Lo llevo. No, mira, mejor me voy a pie, ¿verdad? Un compañero de trabajo. Empecé con un camión transportando cerdos y reses, como decías, cobraba €0.50 para que no haga la conversión por cerdo a las carnicerías y en un año ya tenía 3 camiones. Me hice un socio que manejara los camiones, entonces ya tenía una empresa informal de transportes y transportábamos con 3 camiones el 40% de la faena en el matadero y fue allí donde entonces hablé con mi socio y le dije, mira, ya que vamos a las carnicerías, ¿por qué no metemos cerdos? Y empezamos vendiendo un cerdito al mes y la estrategia de ventas fue
En aquel momento el precio estaba a 500 colones el kilo, un euro. Entonces empecé vendiendo 490 colones. Entonces perdía 10 colones, pero me gané un cliente. Y luego empecé vendiendo 2, y luego 3, y luego 4. Y así fui hasta llegar a comercializar 10.000 cerdos. Llegué a ser el principal cliente del matadero y seguía trabajando en el matadero, en la planta de cosecha. En aquel momento ya era el principal cliente y me ganaba un buen descuento en la compra de los cerdos. Ganaba mucho más que mi salario de contador. En aquel momento ya era el contador de la compañía. Decidí pues emprender, recién casado, emprendí mi sueño ya con carne Zamora formalmente, y ahí empecé la ruta de la comercialización principalmente. El transporte lo fui dejando a un lado y busqué foco en los cerdos. O sea, transportabas por medio euro un cerdo a una carnicería, así empezaste. Dicen que cuando van de viaje en un colegio, cuando se van un grupo de 30, 40 alumnos, 100 alumnos, normalmente se van a visitar un bosque o un parque natural. El que se mete más en el bosque solo y se pierde suele ser el emprendedor. ¿Te sientes un poco así tú también? La vida del emprendedor es solitaria, la verdad. Es linda, es mi vocación. Yo amo emprender, a veces ingrata y también agradecida. Realmente he disfrutado el camino con sus altos y bajos, y hoy estoy tan ilusionado como cuando era niño y quería ser empresario. La ilusión la mantengo intacta. Nosotros tenemos cierta edad, no somos, ¿vale? No estamos jubilados, pero ya tenemos cierta edad en el sector. En los años 90, cuando hiciste ese esfuerzo, que yo entiendo que fue un esfuerzo muy grande para tu persona y como profesional. ¿Crees que las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy en día, están dispuestos a hacer este esfuerzo y sacrificarse y perder un poquito su vida personal y su bienestar a corto plazo? Creo que ahorita las generaciones de ahora tienen mucho más oportunidades que hace 30 años. Lo que sí tal vez podría ser que tengan mis dudas sobre el valor del esfuerzo. Hoy en día las cosas son más fáciles, más accesibles. Podría ser que hace 30 años el esfuerzo era muchísimo, muchísimo mayor. Yo creo que siempre va a haber emprendedores de vocación. Para emprender hay que ser valiente, hay que ser arriesgado. Al principio uno es mucho más arriesgado y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. No dudar, creo en algo, ir adelante, pero creo que las generaciones de ahora, tal vez el tema del esfuerzo, tengo mis dudas de que sea igual que hace 30 años. Cuando empezaste con el camión, decíamos que transportabas carne de res, al igual que el Mm, cerdo. Entonces, ¿por sí. qué te especializaste en el cerdo y no en la res? ¿Qué viste un hueco ahí? ¿Cómo es que viste el hueco en el Ujú. cerdo y no en otro tipo de carnes? Yo dije en un momento, quiero ser el mejor en algo, no quiero ser mediocre en muchas cosas. Entonces observé y vi que la industria de res estaba bastante desarrollada. Costa Rica exporta carne de res desde los años 70. El pollo se había desarrollado bastante también. Hay un hombre de nombre Calixto Chávez que desarrolló de una forma tremenda, y la familia Aguilar desarrolló de forma tremenda el pollo. El cerdo estaba descuidado, no era una categoría que estuviera desarrollada, y yo dije, me voy por aquí, voy a ser el mejor en carne de cerdo. Y allí fue donde entonces empecé a dejar las redes, a dejar el transporte, y seguía usando mis medios de transporte para insertarme en la comercialización de cerdo, primero en canal y luego en cortes. Empecé pagando una maquila de desposte y allí empecé trabajando 24/7. Empezaba los domingos a las 6 de la tarde y terminaba los sábados, el sábado de la semana al mediodía, 24/7 trabajamos. Pues sí que es verdad que en Centroamérica el sector porcino, es decir, no ha sido el rey de las carnes históricamente. Entonces, quizás viste el hueco ahí, quizás, en esta producción. Sí, fíjese que cuando yo hice ese análisis, noté que los que comercializaban cerdo en aquel momento condicionaban al cliente. Entonces, le vendo tal cosa, sí me compra tal otra. Mi estrategia fue, yo le vendo lo que usted ocupa. Entonces generé la destreza, que es la filosofía al final de este negocio. Si yo pudiera, en una frase, resumir este negocio, es vender bien lo que no se vende, porque lo que se vende solo. El cerdo es un producto, es una categoría que es de estacionalidad. 6 meses de alto consumo, hay 6 meses de bajo consumo. Eso ha tendido a cambiar también. Entonces, el desarrollar la destreza en colocar bien lo que se pegaba, me ayudaba a tener disponible para él los clientes lo que ocupaban, sin que ellos se sintieran presionados a que tener que comprarme otra cosa. Esa destreza se mantiene intacta, es desarrollar una destreza para vender bien lo que no se vende. Lo que está de temporada, más bien dosificar
y conservar muy bien el producto para tus clientes de todo el año y tener mucho cuidado de que un cliente nuevo no se lleve la carne de un cliente de todo el año. Entonces el foco está en colocar bien lo que sobra. Esa fue la estrategia y al día de hoy se conserva esa estrategia, adicionalmente he agregado otras, pero esa fue la visión que tuve desde el principio y 30 años después me sigue funcionando. Vale, es decir, vender bien lo que no se vende, porque lo que se vende solo, ¿no? Esta es la frase con la que me quedo. Lo que se vende se lo quitan de las manos. Entonces el foco Sí, era claro. tener un cliente para todo y Claro. eso es una destreza. Porque, claro, el cerdo, la carne de cerdo se vendía como un extra con otras carnes, ¿no? Venía el que comercializaba la carne, el cerdo le venía como me compras la res y ya te traigo la carne también, ¿no? Era así. El cerdo se vendía en canal, ¿no? Y entonces los Ujú, poquitos que vendían cortes, entonces decían, mira, si un cliente ocupaba una chuleta, entonces le decía, te vendo una chuleta y me compras 2 piernas. Mi estrategia fue, no, yo le vendo lo que usted ocupa. Y ujú. me enfoqué solo en vender bien lo que sobraba. Pues sobraba. Y eso sigue funcionando y eso yo creo que no va a cambiar. Vale, cuando empezaste en el sector porcino, como empezaste a decir, no digo de casualidad, pero sí que escogiste ese sector, teniendo otras oportunidades, ¿te lo imaginabas que iba a ser así de difícil? ¿O fue más fácil de lo que pensabas? ¿Qué obstáculo te encontraste mientras creabas la empresa? No pensé en aquel momento lo difícil que fuera a ser. Si no, no hubieras empezado, ¿no? Si no, no empezabas, ¿no? No, fíjese que no, fíjese que 30 años después me he hecho esa pregunta, si tuviera la oportunidad de volver a empezar, ¿qué haría? Yo lo volvería a repetir perfectamente. No me arrepiento de la decisión que tomé. El tema de las carnes fue circunstancial, arrancó porque trabajaba en una planta de faena y ese fue el vínculo. No fue, yo no tengo un familiar de carnes, yo creo que de aquí hasta Cristóbal Colón, no sé, no tengo idea. No conozco a alguien familiar de carne, no fue que heredé una empresa, no fue que heredé ni nadie de transporte, simplemente fue circunstancial. Pero lo que sí fue que tuve buena visión en lo que observé en aquel momento y creo que es algo que Dios me ha regalado con generosidad, creo que Dios me ha regalado visión, liderazgo y lo he puesto a trabajar y, bueno, me ha funcionado en el tiempo poner en práctica la visión. Ujú. ¿No piensas que ahora emprender en el sector porcícola en Costa Rica es más difícil que antes? Ahora, antes igual uno podía empezar con 5 cerdos e ir creciendo. Hoy en día es igual o las barreras de entradas han crecido para introducirse en el mercado del porcino en Costa Rica. Tan relativo porque coyunturas hay diferentes en diferentes tiempos, en diferentes décadas. Creo que ahora hay más oportunidades, hay más accesibilidad a muchas cosas, a la información. Antes se trabajaba más al feeling, el acceso a la información era muchísimo menor, entonces mucho feeling de cómo está el mercado, cómo está el otro. Con el tema de la apertura comercial, Costa Rica es un país que está totalmente abierto al mercado internacional, entonces ese feeling ya pasó a pues sigue funcionando, pero el leer la información y estar informado todos los días es muy importante, es indispensable para saber por dónde van las balas, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, eh, ahora las generaciones tienen más información, creo que están en mayor ventaja. El emprender no lo veo que más o menos complejo, depende de la época, simplemente es diferente, más herramientas, más competencia hay, mucho más competencia, que es bueno también. La competencia yo la miro con buenos ojos, la verdad que la acojo con gratitud, la competencia. Me ayuda a mejorar, me ayuda a no dormirme. Si hay algo que le agradezco a esta industria, a este negocio, es que no tiene nada de aburrido, nada. Es muy dinámico. Lo que hoy sobra, mañana falta, lo que mañana falta, lo que sobra, lo que hoy. O sea, tienes que estar al tanto, evolucionar, proponer. Me gusta mucho proponer, me gusta mucho innovar, es parte de nuestro ADN. Y si hay algo que agradezco, como te digo, es que no es nada aburrida esta industria, no es de hacer lo mismo todos los días, jamás. Tengo un dicho que dice que el que más sabe de esto no sabe nada y el más tullido es trapecista. El que menos sabe la pega. O sea, sí. A veces me preguntan, mira, vos con tu experiencia, ¿qué pensabas que va al mercado? Entonces yo digo, mira, te agradezco que tomes en cuenta mi opinión, pero
Me la estás pidiendo, te la voy a dar, ¿verdad? Muchísimas veces no la pego, entonces probablemente si te digo que va a pasar y hacer lo contrario, con suerte te va bien. Con esto te quiero decir que aquí nadie tiene la bola de cristal, es muy volátil, conforme también la apertura ha sido mayor y incluso el tema geopolítico se agregan más variables, entonces aquí como que el que campo ocupado, ninguno, no subestimar a nadie, no subestimar a nadie, eso es muy importante. Carnes Zamora está en Costa Rica. Costa Rica, los que lo hemos visitado, lo conocemos porque es un lugar de naturaleza impresionante. O sea, el lema que tiene es pura vida, ustedes allí, y está lleno de jungla, de animales, y eso forma parte también de la vida pública y política del país. ¿Cómo se vive creando granjas de cerdos en un entorno tan natural donde tiene mala imagen el sector porcino o el sector ganadero en Costa Rica? En el ADN del costarricense está proteger el ambiente. Al costarricense en general no tiene que convencernos de no contaminar, no tiene que convencernos de proteger el ambiente, no tiene que imponernos legislaciones muy estrictas para obligarnos, para convencernos de proteger el medio ambiente, proteger el agua. Tal vez lo que sí es que estamos atentos a estas generaciones, por lo menos, bueno, ya no soy yo, tengo 53 años, ya no soy el mismo muchacho que inició, pero tal vez estar atentos de que poner en autos o estar encima de las instituciones de gobierno, de que las legislaciones se tienen que tropicalizar, no simplemente un copy-paste de esta legislación aquí, no funciona así, ¿verdad? No nos tiene que convencer de que protegemos el ambiente, pero tampoco vas a copiar o no deberías copiar literal una legislación que no pertenece a nuestro país también, que también hay que reconocer que hay ciertas regulaciones que prestan competitividad y Como las europeas, como las legislaciones europeas. Estas eh, son exigentes, ¿no? vamos a Ah, ver, proteger el medio ambiente no es negociable, ujú. pero sí, en este momento, pues me parece entender que les está doliendo ahora con la firma de Mercosur y el Mercosur no tiene las mismas regulaciones que tiene Europa y difícil también competir así. Entonces, protejamos el ambiente por responsabilidad, pero tampoco los excesos son malos. Y si bien es cierto, miramos mucho, España particularmente, nuestro espejo, pero sí, probablemente en términos de regulaciones son mucho más exigentes de lo que le resta competitividad a la industria, ¿verdad? Que es un equilibrio. Usted en el pasado cuando dice que se hizo socio, o sea, lo que hizo fue se verticalizó. O sea, se asoció a una gran granja en el país, en Costa Rica. Mm. ¿Es la única manera de crecer y de exportar? Antes de productor, soy comerciante. Entonces, los volúmenes de comercialización eran grandes, mis compromisos contranacionales eran importantes, son importantes. A mí me va muy bien en las alianzas, es algo que llevo en mi ADN, hacer alianzas. Mi empresa es confiable, entonces me hace bien las alianzas. Eh, entonces, llega un momento donde tenía que tener garantía de la materia prima. Yo no podía comprometerme con una transnacional o con una exportación o con un cliente importante y pensar si los cerdos me llegan el lunes o si, ¿verdad? Que llega un momento que manejas un volumen donde no te puede dar el lujo que el lunes te digan que antes era muy usual, no te voy a mandar los cerdos porque me van a pagar 10 colones más. Ya se requiere un compromiso. Entonces allí fue donde era cliente de la granja más grande de Costa Rica, la porcina americana, dueña de unos italianos, una familia italiana, hice una alianza con ellos, era cliente de ellos y entonces les dije, miren, ustedes son la granja más grande de Costa Rica, son muy malos comercializadores, sinceramente eran muy malos comercializadores. Yo soy el principal comercializador de Costa Rica y yo necesito una garantía. Entonces hagamos un convenio. Eh, Enfóquese usted a producir bien y yo me dedico a comercializar bien los cerdos. Si hay algo que no solo es vender, es que hay que cobrar el dinero. Usted no puede decir que haya ganado nada hasta que haya cobrado hasta las últimas pezuñas. Y en eso somos buenos. Entonces hicimos la alianza y me dice la presidenta del grupo, me dice, mira, compramos una participación de la compañía. Ya, uy, chica, entonces hicimos un negocio, le compré una participación minoritaria de la empresa
a cambio del 100% de la comercialización de cerdos. Hicimos una transición de un año y asumí el 100% de la comercialización de la granja porcina americana, que fue por muchos años. Es una granja que tiene más de 40 años. Fue por muchos años la granja más grande de Costa Rica. Eso fue en el 2011, y en el 2016 ya la señora estaba mayor, los hijos no querían asumir, y bueno, no estaba en mis planes, eso sí no estaba en mis planes, pero asumí la granja, el 100% de la granja en el 2016. Ha sido un reto grande, un reto enorme, pero bueno, de ahí fue mi acercamiento. Previo a yo aliarme a la porcina americana, yo arrendé una granja de 100 vientres, porque yo dije, yo necesito sentir qué vive un porcicultor. Yo decía que el conflicto entre los comerciantes y los productores, o los comerciantes y los faenadores, o el productor y el detallista, es porque no conoce la realidad del otro. Pasar de los 100 vientres me ayudó muchísimo para entender a un porcicultor que lo hace bien. Me enseñó a respetar al productor que lo hace bien. Y bueno, no lo tenía planeado, pero la coyuntura, y asumí el 100% del patrimonio de la porcina americana en el 2016, y bueno, ya estaba sensibilizado, solo que por muchas veces más. Y ahí fue ya el involucramiento total, donde ya no había marcha atrás con la porcicultura. Entonces estoy totalmente integrado desde la producción, proceso, comercialización hasta el consumidor final de la carne seca. Yo sí que tengo la sensación en el sector ganadero que la parte productora, cuando llega al momento del faenado, de la planta de beneficio, planta de sacrificio, es como un corte, y después de los comercializadores es otra parte, ¿no? Son como dos mundos, ¿no? Como separados, ¿no? Sí, O sea, lo que has hecho ha sido unir estos dos mundos. sí, los son. En alguna medida, por muchos años, fui como un traductor. Al comprar cerdos al productor, los transformaba en cortes y los entregaba al industrial o al detallista. Y como me preocupaba por entender la realidad de un productor y me preocupaba por entender la realidad de un detallista o de un industrial, como entendía esa realidad, entonces era como un traductor. Estos no entienden, no se hablan el mismo idioma. Es como hablar con chino o con un alemán. Al entender los dos idiomas, yo enlazaba. Creo que ha sido una clave del éxito, preocuparme por conocer la realidad del otro, entender dónde le duele, qué necesita, en qué le puedo ayudar. Ha sido importante, y también por eso tal vez no he sido una empresa que tradicionalmente ha tenido tanto conflicto, porque me preocupo por entender la realidad del que está adelante, que está atrás. Soy aprendiz de productor. Yo tomé la decisión de decir, bueno, tengo la granja más grande del país, pero no quiero tener la granja más grande del país, yo quiero tener la más eficiente. La verdad es que me importaba muy poco ser el más grande en aquel momento, y yo dije, bueno, reduje la granja a la mitad, y dije, tengo que ser eficiente. El más grande vendrá para otros momentos, pero al entender también la competitividad a la que estaba obligado, entonces tomé bastantes decisiones, hice la granja a la mitad, y estoy muy cerca de producir con 1.600 vientres lo que producía con 3.300 vientres. Entonces, ha sido un reto grande. Y también me integré hacia el consumidor final. También era mayorista por muchos años, y ser detallista, hay que aprender a ser detallista. El hecho que yo tenga cerdos, que produzca cerdos, que procese cerdos, no quiere decir que sea un buen detallista. Entonces, ya tengo unos 6 años de ser aprendiz de detallista, y bueno, aprendo rápido, tengo la ventaja que me gusta la parte comercial, y hoy por hoy estoy pues ya integrado en toda la cadena de valor hasta el ready to eat. Ya tenemos 30 productos donde usted nada más calienta y listo. Claro, ha aprendido del consumidor y ha aprendido del productor. Usted se ha quedado en medio, te has quedado en medio, vamos a decir, entre el productor y el consumidor, y has aprendido de las dos partes para, primero, producir con la sensibilidad que tiene el productor y las necesidades, y también con las necesidades y el interés que tiene un consumidor de la carne de cerdo. Sí, claro, porque el productor produce cerdo completo y el consumidor consume lo que quiere, nada más. Eso, entender esas partes, armonizar esas partes y involucrarse en esas partes requiere una curva de aprendizaje con humildad. Hay que aprender, y bueno, he venido aprendiendo, y ahí no hay nadie que no te enseñan, ¿verdad? Y sin embargo, pues he ido aprendiendo. He tenido colaboradores muy generosos.
Una característica mía es que me he preocupado por contratar de aliarme de gente que sepa mucho más que mí en las diferentes áreas donde soy débil. Entonces, si bien tal vez no tengo cierta vocación, pero aprendo a la par de ellos. Por lo que hemos dicho, tienes 300 colaboradores, entiendo que tienes muchas granjas integradas que te suministran cerdo, aparte, o sea, cerdos para sacrificar. Si un individuo en Costa Rica quiere convertirse en productor de cerdo, ¿cuántos vientres tiene que tener para poder tener una vida, vamos a decir, acomodada? Vamos a ver, primero para un dato, tenía 300 colaboradores previo a la pandemia. Con la pandemia me vi obligado a reestructurar muchísimo, a generar muchas eficiencias. En alguna medida me sentí perdedor, porque para un empresario de vocación, si hay algo que le alimenta el corazón es generar empleo, pero sí me vi obligado a reestructurar, a hacer más eficiente la compañía y sí tuve que reducir mi planilla. Ahora, la respuesta tuya es interesante porque, vamos a ver, aquí la industria está muy atomizada. Digamos que todos somos pequeños. Hay mucho productor pequeño, gente con 50 madres, gente con 100 madres, que ellos mismos trabajan la granja y viven. Pienso que un productor con 100 hembras, una familia que trabaja en la granja, vive en Costa Rica. Sí. Creo que va a tender a cambiar. Creo que estamos ante una coyuntura que es inevitable. Pues somos muchos, está muy atomizada la industria. Aquí no existe ninguna transnacional. En pollo sí. En pollo prácticamente el 80% está en manos de 2-3 transnacionales y el cerdo está todo en manos de nacional. Eso va a cambiar, ese es mi feeling, y muy pronto veo a solamente los europeos, los españoles acercándose, conociendo de Sudamérica para arriba, y creo que Costa Rica es un país que lo tiene todo para ser un muy buen hub. Ustedes tienen agua, que es súper importante. Ese país también está en una región privilegiada, tienen ambos océanos, por decir. Bueno, tiene el Caribe por un lado y el Pacífico por el otro, o sea, están, vamos a decir, entre comillas, cerca de Asia, y por otro lado también tienen la costa atlántica, o sea, están en un sitio bastante privilegiado. Estamos en un sitio bastante privilegiado en términos logísticos, estamos en un sitio muy privilegiado, estratégico, estamos exactamente en el centro, entre los dos grandes polos productores de granos, entre Argentina y Brasil y Estados Unidos. Estamos equidistante, Norteamérica y Sudamérica, y adicionalmente a eso, lo que decías, puedes tener miles de hectáreas, pero si no tienes agua, no tienes nada. Y Costa Rica es un país, Centroamérica como tal, Costa Rica en particular, son tierras donde hay agua los 365 días del año. Además, yo, por los que hemos estado en Costa Rica, vemos que es un país que hay mucha inversión americana de Estados Unidos, y hay muchos gringos, vamos a decir, viviendo en Costa Rica. Es un país que, dentro de lo que cabe, a diferencia de otros de la región centroamericana, hay mucho extranjero viviendo allí, ¿no? Eso también igual hace crecer un poquito el nivel adquisitivo y también hace, entiendo yo, crecer un poco las expectativas en producción. O sea, que hoy en día con 50, 20 vientres una familia no puede vivir bien porcicultor no puede llegar a vivir bien en Costa Rica. Necesita un poco más porque también el nivel adquisitivo será mayor, entiendo yo. El nivel adquisitivo es mayor, sí. Usted tiene razón, hay mucho extranjero, hay mucho norteamericano y mucho europeo que se ha venido. Costa Rica es un país donde donde el extranjero se desea retirar. Es un país de paz, es un país donde se respira verde. También es un país políticamente estable, es un país seguro, es un país donde una transnacional puede invertir o un extranjero puede invertir sus ahorros y no se los van a arrebatar, no se los va a quitar el gobierno. Es un país que es muy seguro en todo sentido. Eso ha hecho un país caro, también somos un país caro. Como usted lo dice, el ingreso del costarricense es el per cápita más alto de la América Latina. El turismo también nos hace el país caro, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para los locales es caro, pero hay también, pues, recibir extranjeros, norteamericanos, canadienses, europeos que vienen con dólares a consumir. Eso pues también ha traído beneficio a Costa Rica y como consecuencia también pues, es un país caro. Por lo que he leído y he visto que has desarrollado muy bien son las tiendas. ¿Por qué las tiendas te ilusionan tanto?
¿Y eso realmente es un negocio, tener tiendas? Es lo más parecido a un seguro. Le declaré la guerra a los commodities en mi producción. Yo tengo claro que los cerdos que yo produzca, debo llevarlos al consumidor final para tener al menos el control de la variable del ingreso. Al menos lo que yo produzca, debo tener el control de ese ingreso, al menos en una parte. No tengo nada contra la importación, porque de hecho he sido, en un momento fui el principal importador de este país. Cuando vino la pandemia, ya eso estaba en la visión de la compañía, ¿verdad? Integrarse para atrás, integrarse hacia adelante. Ahí me he apoyado de colaboradores que han asumido el reto, que les asigné el reto o les delegué ese reto de llevar las tiendas. El precio bajó un 30% y el consumidor no vio una disminución de precio. El deterioro del ingreso que tuvimos fue muy grande. Entonces, cuando yo te digo que le declaré la guerra a los commodities, no es que estoy peleado con los commodities, sino que de la carne que yo produzco, es la responsabilidad, lo más parecido a un seguro, hacerlo llegar lo más cerca al consumidor final. Te contaba que tengo ya un portafolio de 30 productos ready to eat. Entonces, me ilusiona por la parte comercial, me encanta la parte de comercio, me encanta sentir al cliente, me encanta crear, eso amo crear, amo agregar valor, eso me apasiona, eso me ilusiona, amo dar trabajo, entonces es una forma también de generar opciones para crear trabajo. Y bueno, el consumidor final ha sido generoso también, ha aceptado nuestra marca, ha aceptado ya la marca nuestra ya tiene 30 años, es reconocida, es respetada como una marca confiable. Al saber yo que las carnes van a ir directamente a las tiendas, deseo que el consumidor tenga una experiencia muy buena con el cerdo, y la grasa es parte de eso. Entonces, eso me ilusiona, hace sentido que el consumidor se está dando cuenta que no solo es rica y buena, sino la experiencia es espectacular, y entonces al tener el control de la producción puedo hacer eso y ver el consumidor agradecido con lo que está recibiendo. Eso hace sentido. Si no tuviera las granjas, no pudiera tomar decisiones de migrar a genéticas donde sé que va a tener el consumidor una experiencia mejor. Actualmente veo que, Mario, lo que te gusta es vender, ¿eh? La comercialización, eso es lo que sales de ahí es donde provienes, ¿no? La comercialización me pasa por las venas, sinceramente debo reconocerlo. Soy apasionado de las ventas, de crear valor. Producir es respetable, aprendo y aprendo bien, me asesoro y me rodeo de los que saben, pero tengo muchísimas oportunidades, muchísimas. Tenemos como país un reto importante de ser más competitivos. Creo que tenemos, sin temor a equivocarme, tenemos 50 centavos de dólar por lo menos de tarea en bajar el costo o kilo pie, y esa tarea hay que hacerla, independientemente de que no soy un productor de vocación, pero esa tarea hay que hacerla. Y gracias a la importación es que uno no permite que te duermas, y hay que ir por esos 50 centavos, y en mucha medida España es para nosotros un espejo. Son nuestros referentes, y si bien es cierto vamos atrás, pero estamos muy pendientes de qué están haciendo para aprender y evolucionar y ir por esos 50 centavos que yo estoy seguro que los podemos alcanzar en disminución de nuestro costo. Como te resumo, una cosa es la vocación y lo que amo hacer, y otra cosa es la responsabilidad de que hay que ir a bajar el costo, y eso es con eficiencia, con salud, con tecnología, con bienestar, con confort, y hay que ir hacia allá, y bueno, ese es el reto que tenemos. He visto en algún momento en alguna entrevista que he visto sobre ti, he visto que hablabas de que una de las fórmulas de éxito ha sido los vendedores express. ¿Qué significa exactamente eso de los vendedores express? Cuando vino la pandemia, la gente no podía salir de las casas, entonces mucha gente se quedó sin trabajo. Tomé la decisión en media pandemia de ir al consumidor final, y un pronto otro tenía 30 vendedores express que llevaban las carnes a las casas. Conforme ya la pandemia se fue pasando el tiempo,
pasando el efecto, ya tiene la normalidad, pero el concepto express, llevarle a la casa del cliente el producto, se mantiene. En Costa Rica prácticamente hay 18 kilos per cápita actualmente de consumo, en comparación con los 10 kilos que consumía un costarricense en 2010. O sea, apenas en 14, 15 años se ha casi duplicado. Aunque no me quiero centrar solo en el consumidor de Costa Rica, hace un par de meses conversaba aquí en estas mismas cámaras otro agribusiness con Luis Diego Rojas, que es el presidente de Caporc, y comentaba que Costa Rica prácticamente, lo que decía al principio, había duplicado el consumo de esta carne en los últimos 10 años. Este incremento ha supuesto que las empresas puedan hacer mejores inversiones. ¿Cómo ha percibido el sector este incremento de consumo? Hay varios factores que juegan. Uno de los factores que están a favor es el turismo. El turista ya trae el hábito de consumir cerdo. Cuando la principal fuente de ingresos es el turismo, o una de las más importantes, el costarricense ha aprendido a comer a la parte del extranjero. Parte de la destreza que hemos tenido las empresas locales es de producir los cortes como lo pediría un europeo o un norteamericano, que es el cliente de mayor frecuencia. Eso es una opción. Ya ha evolucionado la oferta de los cortes. Lo otro es que la exportación ha venido a aumentar la presión y bueno, yo que conozco el negocio de la importación, que es un mercado excedente, genera mucha presión y eso ha obligado a la industria, incluyéndome a mí, a ser más eficiente, o sí, no hay alternativa. Entonces, la carne de cerdo ha tomado una posición en términos de precio accesible y querámoslo o no, el precio es por excelencia el principal promotor de consumo. El cerdo ha estado bastante accesible para el costarricense con respecto a la carne de res, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, y eso ha ayudado muchísimo. Pero cuando el costarricense toma por precio un corte de cerdo y tiene esa experiencia, 1, 2, 3, definitivamente se queda con la carne de cerdo, y allí es donde el ganador en los últimos años en mucho ha sido el cerdo, y el perdedor, lamentable, pero ha sido el vacuno, por la accesibilidad. Y luego cambiar sus hábitos no es tan fácil. Cuando ya la gente empezó a poner el cerdo más en su mesa, más veces en su mesa, ya crea hábitos, y eso revertirlo no es tan fácil. Y bueno, en términos de ganancias, sabe usted que estamos en medio de un negocio de commodities, en el precio de venta, en los granos. Entonces, cuando se pierden todos, cuando ganan todos, excepto los eficientes. Cuando uno se pregunta a qué costo debo producir que al peor de los escenarios, al menos no perder. Entonces, los que han hecho la tarea no han perdido, los que no han hecho la tarea han perdido, y han perdido mucho. Si tuvieras que definir el principal o los principales competidores de la porcicultura costarricense, ¿a quién definirías como competidor? Es decir, ¿las otras carnes, el pollo, la res o el pescado? ¿O es las importaciones de cerdo? ¿O es el propio sector de la porcicultura costarricense? Sin la menor duda, el pollo es el que más se consume en Centroamérica por excelencia. Las importaciones vienen a generar presión, vienen a sumar también, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de las importaciones, la producción ha continuado creciendo, aún con menos hembras. O sea, el número de hembras se ha reducido, pero la cantidad de kilos ha aumentado. Entonces, esos son buenos indicadores de productividad. Te voy a decir que la peor dificultad para el productor local está en un tercer elemento. Y esto lo hablamos, yo soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Porcicultores, y en una sesión dijimos, bueno, definamos cuál es el principal problema de la porcicultura en Costa Rica. Y de forma unánime dijimos, el principal problema de la porcicultura en Costa Rica es que el blanqueamiento de capitales se ha infiltrado en la porcicultura. En varias industrias, pero en la porcicultura no es la excepción.
son dos, tres jugadores que están allí, que hacen mucho daño y vienen a distorsionar. Cuando el negocio no es producir eficientemente, cuando el negocio no es comercializar eficientemente, cuando es una tercera variable que entra, eso viene a destruir mucho valor, viene a distorsionar cuál es el precio de las cosas, mucho más que las importaciones. Entonces, no va por allí, ese es la principal enemigo, competidor que tenemos, que al final, bueno, cada uno recogerá lo que siembra, pero en la Cámara de Porcicultores estamos convencidos que ese factor es lo que más nos complica, y creo que este gobierno tiene un compromiso muy firme por entrarle de lleno a esa realidad que nos ha distorsionado los ingresos. Vamos a decir que el principal, vamos a decir, entre comillas, muy entre comillas, enemigo está dentro de la porcicultura, vamos a decir, pero donde hay terreno a ganar es quizás quitarle un poquito al pollo, ¿no? El consumo, para que el cerdo tenga más presencia en las mesas, ¿no?, de las familias. Fíjese que hay mucho espacio en la red. O sea, la red está muy distante del cerdo. Creo que es lamentable, por supuesto, no soy insensible ante la realidad de los ganaderos, pero creo que el consumidor va a seguir migrando a las otras carnes más accesibles, como el cerdo y el pollo, más cuando tiene una muy buena experiencia. Y creo que también hay forma de desmarcarse de este flagelo que le comento, que creo que tiene sus días contados. El blanqueamiento de capitales, y es diversificando la oferta de cortes. Eso es una tarea que hemos tomado con mucho compromiso. Esta es la puerta pequeña, no es la puerta fácil, la puerta pequeña, la puerta difícil. El portafolio de cortes, el desmenuzar el cerdo en más músculos y ofrecerlo y crear la necesidad, eso te desmarca en alguna medida, porque ahí no llega esa realidad. Ha sido una forma también de contrarrestar ese daño que crea esa industria de forma doméstica. Y está funcionando, es mucho más trabajo, pero funciona. En Europa y en Estados Unidos, donde nos consideramos el primer mundo, si se puede llamar así, o por lo menos es donde nos consideramos, quizás el primer mundo, hay muchos movimientos mediáticos que defienden el veganismo y vegetarianismo. Es decir, estos movimientos en Costa Rica, vieron también la inmigración de europeos y de América del Norte, canadiense y de Estados Unidos, que viven ya en Costa Rica, está teniendo su eco, está creando, vamos a decir, entre comillas, problemas para la producción porcícola costarricense. Verás, con toda honestidad, tengo que decirte que sí existen esas iniciativas, esas tendencias, no las podemos ignorar, allí están, pero tal vez el tema está en que el costarricense es por naturaleza, somos pacíficos, somos tolerantes, no somos de mucho conflicto. Entonces creo que había existido un respeto en el que, bueno, el que piensa diferente, en sus hábitos, se respeta y no se ataca. Tenemos posiciones diferentes, pensamientos diferentes. Entonces el costarricense, al tener esa forma de pensar, llevamos la forma en paz, llevamos la vida en paz, y no vemos eso como un problema importante. No sentimos que esté creciendo, está allí, pero en la Cámara de Porcicultores nos reunimos todos los meses, hacemos reflexión de los diferentes puntos. Ese no es un punto de agenda, no lo menospreciamos, solo lo respetamos y no le damos más importancia de lo que no tiene. Por lo que hemos dicho, Costa Rica tiene una vocación exportadora, está en un lugar estratégico. Ustedes están exportando a China, Japón, Vietnam, a muchos países del sudeste asiático y Asia. Es decir, ¿cómo son capaces ustedes de exportar a estos países y competir con países como España, que tiene una eficiencia muy grande, y Brasil, el todopoderoso Brasil? Esto es como un partido de la NBA, ¿no? Que viene Estados Unidos y viene España y tiene que competir con Costa Rica, ¿no? ¿Cómo compiten ahí ustedes en estos mercados? Te comentaba que aprobar a China nos duró 11 años. Entrar a China es muy, muy, muy difícil. Y pongo como testigo a todos los españoles. Entrar a China es muy difícil, pero realmente es un mercado de commodities. Una cosa es aprovechar la ventana y estar listo para tomarla, que ese es en mucho el negocio de exportación e importación, es mucho de oportunidad. Hay que estar abierto, y lo aprovecha que está abierto. Entonces, ¿qué es buen negocio China para los
europeos, para los norteamericanos, sudamericanos y los subproductos. Enviar subproductos siempre va a ser bueno. Creer que con los costos que tenemos actualmente podemos competir en un mercado de commodities es ingenuo, no es realista. Entonces, hemos aprovechado ventanas en un año que mandé 30,000 cerdos a China, una buena ventana de precio, se cerró, pero en cualquier momento se vuelve a abrir. Me parece importantísimo tener la mayor cantidad de mercados abiertos porque hoy por hoy el tema geopolítico está jugando, está pesando muchísimo. Las cosas se están moviendo mucho. Entonces, el hecho de estar listo, estar preparado, te da la oportunidad de aprovechar ventanas. También soy claro de que tengo posibilidades de poder competir con una oferta exportable diferenciada. Eso es realista, pero a nivel de commodities es ingenuo, o sea, es imposible pensar se competir contra Europa o España específicamente o Brasil. Si la tienen ustedes difícil con Brasil, imagínate nosotros, ¿verdad? Podemos mejorar, pero no es por allí. Nuestra oportunidad en la parte de exportación no está en el mercado commodities. Al menos los costos actuales no. Está en otra dinámica. Y China, su producto siempre va a ser un buen negocio. Ustedes han trabajado en el mercado chino, trabajan en el mercado vietnamita y mercado japonés. ¿Cuáles son las diferencias? Aunque son países que están muy cerca unos del otro, ¿cuáles considera que son las diferencias entre esos mercados? El mercado japonés es un mercado muy exigente. El japonés ha perdido capacidad adquisitiva, entonces ya no es tan atractivo como era hace 15 años. La mezcla para exportar a Japón el tema arancelario es complejo. China es volumen, te compra todo lo que tenga de todo el año, pero no es realista, o sea, hacer una oferta exportable, a menos que aproveches una ventana que existe, no es un mercado de subproductos. En los subproductos, China es el mercado por excelencia. Vietnam es un mercado de subproductos. Hong Kong es un mercado de subproductos que hay que aprovechar. Entonces, el hecho también de poderle agregar valor a sus subproductos, entrar ya en el tema de mandar los productos precocidos y con ciertas presentaciones, le vas agregando valor y te vas diferenciando, y entonces ahí vas encontrando clientes también que le interesa esa oferta. También en China, si bien es cierto, es el principal comprador del mundo y compra los precios más bajos del mundo, también hay compradores que se van sofisticando y están dispuestos a pagar por un producto más elaborado o diferenciado. Entonces, los nichos están, el que busca encuentra. Entonces, si buscas un nicho, el nicho existe y está allí. Cada vez hay más millonarios en China que están dispuestos a pagar. Si lo buscas, lo encontrás. Entonces, pero el tema de commodities quiero dejar muy claro que no quiero quedar en una entrevista como el más ingenuo del planeta. No es posible, no competimos. O sea, el mercado japonés, es decir, va cayendo a la baja por el nivel adquisitivo, y el chino, que ha sido el mercado tradicionalmente barato, se está convirtiendo en un mercado rico poco a poco, entiendo yo. Mira, en términos de su producto siempre va a ser bueno. China siempre va a ser bueno. En términos de la capacidad adquisitiva, se van creando nichos atractivos donde uno puede agregarle más valor a la oferta. Entonces, tal vez hay plantas en Estados Unidos y Brasil que producen volúmenes enormes que no estarían dispuestos a hacer este producto para un mercado, un nicho específico. Nosotros sí lo hacemos, y lo hacemos con mucho gusto. Y el hecho de estar abiertos te da esas oportunidades para aprovechar esos nichos que están. Si los buscas, están y se encuentran. Permíteme entrar un poco en el terreno personal, Mario. Tengo entendido que eres, por lo que he visto y he conocido de ti, que eres una persona muy creyente. Eres católico y, así como me comentabas fuera de cámara, me decías que Dios te ha dado la vocación de líder. Entonces te pregunto, ¿qué aspectos como líder tiene que tener para ser capaz de presidir correctamente una empresa de tal magnitud como la tuya, Carnes Zamora? Bueno, es cierto, soy católico, soy creyente, y por tanto el concepto de líder, por encima de cualquier escuela de administración, está el concepto de líder conforme al corazón de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios es un servidor. Un buen líder tiene que ser una persona que sea un facilitador. Un buen líder tiene que ser una persona que crea oportunidades. Un buen líder es
es una persona que no solo reconoce sus virtudes. Yo te comentaba, creo que Dios ha sido generoso conmigo, me ha regalado visión y liderazgo. Y he puesto a trabajar eso. Y lo que no sé, pues me rodeo de gente que sepa, los motivo, los incentivo, los apoyo, los respaldo. Luis, un buen líder respalda a un colaborador cuando se equivoca, cuando lo ves que está buscando el bien de la compañía, lo respaldas. Un buen líder no tolera que alguien no tome una decisión por miedo. El miedo no puede existir. Y ese rol tiene que inspirarlo el líder. El líder tiene que ser valiente, tiene que inspirar, tiene que ser confiable, tiene que ser un buen vendedor de ideas, de visiones. En mucho, un buen líder es un buen vendedor. Tiene que hacer creer, convencer al equipo que vamos para allá. Tiene que estar atento a escuchar, muy atento a escuchar, tiene que ser, reconocer los errores rápido y con humildad. Los líderes estamos sometidos a muchas decisiones y por tanto somos los que más nos equivocamos. Por tanto, hay que escuchar, no subestimar consejo, eh, tomar decisiones a veces arriesgadas, a veces hay que tomar decisiones por el mal menor. Un buen líder conoce a los suyos, conoce a su gente, es un líder que un buen líder abre oportunidades y se alegra con la superación de su gente. ¿Qué más le puedo decir? Un buen líder propicia el crecimiento personal de su equipo y es ante todo, me parece que es el llamado a ser una persona confiable y eso no significa no equivocarse, o sea, es parte del paquete y un buen líder reconoce rápidamente su error y pide disculpas cuando tiene que pedirlas y creo que ese es, desde mi óptica, lo que debería ser al menos un buen líder, muy humano. Mario, de esta respuesta sobre cómo ser un buen líder, yo creo que podemos hacer tú y yo otro día un podcast entero, porque da para largo esto, ¿eh? Porque, porque acabas de responder, aquí hay mucho que hilar aquí. Es todo un tema. Vamos a Es todo un ver, tema. habrán escuelas de administración, escuelas de pensamiento y todo, pero hay una realidad y es que todos tenemos una vocación diferente. Tal vez alguien no tiene la vocación de líder, pero tiene otras vocaciones. Eh, pero el ser líder se trae innato. Usted puede estudiar, usted puede estudiar muchísimo, pero tal vez no le llegas ni a los tobillos a un líder de nacimiento que tiene por vocación el arrastrar masas, el ser confiable, el ser, eso, pues sí, se estudia para mejorarlo, depurarlo, pero eso no se puede ni copiar, ni pagar, ni comprar. Eso es vocación. Un líder tiene que morir por sus valores. A veces hay decisiones difíciles que se toman y un líder muere con sus valores. No Mm. negocia sus valores. Ya, creo que me pasé más bien. No, Me apasiona ese tema. es que estoy anotando aquí todo. Y está muy bien, está muy bien. He oído que tu propósito es crear valor en la empresa y que sea sólida en el tiempo. ¿Por qué hablas tanto de eso? ¿Te refieres a que hay en relevo generacional? ¿Quieres dejar la empresa? ¿Es un motivo por dejar la empresa a tus hijos o el motivo es otro? Cuando yo ya fundé Carne Zamora, yo dije, ¿dónde quiero llegar? Y me puse una meta muy alta, muy alta. Yo soy de ponerme metas altas. Tal vez soy ambicioso, no me pongo metas bajas. Y me puse una meta alta donde estoy todavía largo de alcanzar la empresa que me puse en modelo, que es una empresa muy respetable aquí en Costa Rica, que es muy amada, su marca en Costa Rica, hoy factura $1 billón. Para eso, eh, con respecto al tema generacional, yo tengo 3 hijas, a ellas las vengo formando en la parte de gobierno corporativo a su nivel desde niñas. Les he sido claro, miren, ustedes no por ser hijas de papi tienen un puesto en la compañía, no. Yo, como papá, voy a velar que ustedes encuentren su vocación y apoyarlas en su vocación. Eventualmente, las voy a enseñar a ser accionistas, cómo se maneja una compañía de accionistas.
he llevado mucha formación en la parte de gobierno corporativo y entiendo que ese tema está muy claro en la familia. Tampoco estoy cerrado a que tiene que ser un tema que se trascienda familiar. No estoy apegado a nada. Amo mi empresa, tengo un sueño. No me preocupa ver mi sueño que otro sea al frente de la compañía, pero sí, no voy a renunciar a que aún el último día de mi vida Dios me permita ver la empresa, el sueño que me propuse, aunque yo no la lidere, aunque incluso mi familia no sea accionista, pero que las bases que he puesto durante todos estos años y el trabajo que me queda por delante, anhelo a que mis ojos miren la empresa que me propuse desde el primer día, a la cual no he renunciado a ese sueño, y no tiene que estar en las manos de mi familia. No, estoy totalmente abierto, no estoy apegado, solo dependo de Dios, no estoy aferrado a nada material, camino liviano, camino con sueños, también soy aterrizado, no es que tampoco soy un soñador, soy aterrizado, la vida te aterriza. Entonces, yo sé no sé si contesto su pregunta, no necesariamente mi familia tiene que estar al frente de este proyecto. Les he luchado porque ellas se desarrollen, lo están haciendo. Y ya ellas tienen sus emprendimientos también. Alguna también está sumada a la empresa, pero con su emprendimiento independiente. Entonces, sean felices, encuentren su vocación y sean felices. Y si el camino demuestran, no a mí, sino a una junta directiva, si logran demostrar que tienen los atestados para cumplir un puesto específico, pues de hablar. Pero esa decisión no va a depender de mí, va a depender de un tercero o un grupo de terceros que digan, bueno, califica y está preparada y no es nada por herencia, un puesto no va a haber nunca aquí, será por méritos. Si es así el caso, pero también estoy totalmente abierto para lograr mi sueño, que mi sueño que me propuse es un sueño muy alto. Y para lograr mi sueño, intuyo que requiero refuerzos. Y creo que esos refuerzos están por llegar. Y estoy abierto. Claro, entiendo que dentro de la familia, tenga o no tenga relevo, de alguna manera, seguro está reconocido el esfuerzo que has hecho durante estos 30 años y donde ha llegado Carnes Zamora. Este reconocimiento de Carnes Zamora, usted es Mario Garro Zamora. ¿Por qué este reconocimiento de Zamora a las carnes, a la empresa, de dónde viene? Sí, eso viene desde la fundación, desde Camioncito. Se llamaba Transporte Zamora. Yo empecé la empresa informalmente con un primo hermano se llama Carlos Chávez Zamora y nos unía a Zamora, y ambos decidimos que en honor a nuestro abuelo, nos sentíamos tan orgullosos de nuestro abuelo, don Víctor Zamora, que decidimos desde el principio, no dudamos ninguno de los dos en poner el apellido. Hemos procurado imitar sus valores. Mi abuelo era un agricultor. Hemos procurado imitar sus valores del esfuerzo, de la honestidad, de la integridad, de ser transparente, de la fe, de ser una persona generosa. Me siento orgulloso de poderlo saber, de sentir que están en la empresa. Yo en este momento puedo desaparecerme un mes, 2 meses, 3 meses, y esos valores no los van a votar fácilmente. Y creo que he creado una base sólida en términos de valores. Es muy importante eso. Y entonces ahí viene el Zamora de nuestro abuelo, que era un agricultor sencillo, y lo hemos imitado y hemos procurado que la empresa... Mi socio se retiró como a los 3 años, me dijo, mira, esto es muy duro, yo me retiro, esto no es para mí. Y entonces yo le dije, pero mira, empezamos juntos y... No, esto es muy duro, yo me retiro y tuve que seguir solo. Y bueno, no he continuado solo, he contado con el respaldo de Dios y he contado con muy buenos colaboradores. Tengo colaboradores de muchos años que son leales, que para quitarle la camiseta tiene que quitarle todo y el pellejo. De esos colaboradores que mueren con uno, entonces tengo muy buenos, tengo un personal muy valioso, muy valioso. Entiendo que la vida del empresario, como decíamos al principio de la entrevista, es una vida bastante solitaria en general, porque normalmente los fracasos los vive uno solo Sí. y los éxitos se comparten. Sí. Es así, ¿no? Literal. Estos éxitos que ha tenido Carnes Zamora a lo largo del tiempo, ¿considera que han sido reconocidos por la sociedad
y hay un reconocimiento también por la administración, las administraciones públicas en Costa Rica. Debo serte sincero, bueno, al menos yo no me levanto cada mañana para ganarme un premio, ser reconocido. Me levanto porque tengo una vocación y tengo un propósito, que es alimentar con proteína de primera calidad accesible para todos. Este es mi propósito personal y de empresa. En el camino he recibido reconocimientos. El presidente de la República en su momento me premió, y la Cámara de Exportadores, porque fui disruptivo en el momento que abrí en varios países al mercado de la carne de cerdo. La Cámara de Exportadores me premió. En el 2020, la Unión de Cámaras Empresariales, la UCAEP, me galardonó con el premio del empresario distinguido en el sector agropecuario, que también el presidente de la República me dio la medalla, cosa que agradecí. La verdad es que es como que un atleta llegara lo mismo, ¿verdad? Uno como empresario, sabiendo lo duro que es, los sacrificios que lleva, pues ganarse la medalla al reconocimiento es bueno. Esto es mucho más que una medalla o que un trofeo o que un reconocimiento o una placa que uno agradece. La verdad uno lo agradece, uno es humano y hay que caminar en la vida agradecido. Caminar con gratitud es una buena virtud, pero se es un buen empresario no en los momentos de los premios, es un buen empresario en la pandemia. Ahí se mira quién es de verdad y quién es de mentira. En la pandemia, cuando se me juntaron todas, me pegué todas las rifas, hasta los números que no compré, todo lo que me pasó con la pandemia, o sea, todo lo que no tenía que pasarme en año me pasó en el mismo año, y digo, wow. La medalla al empresario distinguido agropecuario me lo dio el presidente y la Unión de Cámaras Empresariales en 2020, y en el 2020 se me vino la pandemia, y fue como decirme, sí, es el empresario distinguido, ahora sí, practique, demuéstrelo. Ahí es donde se demuestra en los momentos de dificultad, donde todos se juntan, de todos se hacen en contra, sacar el carácter, la fe, las agallas, la humildad, y no perder la credibilidad. Ahí es donde se ve un buen empresario, más que en el momento de una premiación, porque es real, ¿verdad? Algunos trabajan para ser reconocidos por vanidad, y pues ese no es mi estilo, aunque lo agradezco que se me haya sido reconocido. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, me dio un reconocimiento importante como la empresa más competitiva entre 200 empresas que invitó a participar en un programa. Tuve relación directamente con el BID en Washington, y así en la vida he tenido varios premios. Cargill, por ejemplo, que es una internacional y ya tiene 20 y resto de años estar en Costa Rica, en el cual somos proveedores de carne de cerdo de ellos. Me ha premiado varios años como la empresa innovador y alto desempeño, y uno agradece, pero ese es el resultado o la añadidura del esfuerzo honesto, y no como que no me mueve buscar premios. Entrando un poquito en el terreno político, es decir, aquí y también que hemos hablado anteriormente sobre este tema, uno de los retos y de los problemas que tiene Centroamérica también muchas veces en estos países es la seguridad que hay en estos países. Claro, ahí cerca de Costa Rica tienes un país, es El Salvador. A Luis Diego Rojas, cuando entrevisté, también le pregunté por este aspecto, ya que es algo de lo que se ha hablado mucho aquí en España, en Europa se habla mucho de lo que está pasando allí, y es sobre la presidencia de Nayib Bukele, que ha sido como no sé si llamar un revulsivo o un líder que ha cambiado muchas cosas en El Salvador. ¿Consideras que un líder así puede ser beneficioso también para otros países de la región, como puede ser Costa Rica? La realidad que vive El Salvador, que tal vez no nos la ha contado, sino que la hemos visto de cerca, donde has visitado El Salvador, donde ves que los pandilleros están en la calle y el pueblo está encerrado en las casas, no es la realidad que se puede juzgar para los demás países. Las medidas que tomó el presidente Bukele, que es un líder respetable, un líder con carácter, un líder que tiene sus cualidades, es un excelente comunicador, igual que el presidente de Costa Rica. Pero lo que funcionó para El Salvador no necesariamente va a funcionar para otros países, porque no es la realidad. Ser uno de los países más peligrosos del mundo se resuelve así con paños tibios. Bueno, lo resolvió a precio de sangre,
a precio altísimo. Tal vez pagaron justos por pecadores y es muy lamentable, pero lo solucionó. Y la sociedad tendría que pagar un precio para resolver ese tema. Entonces, no podemos generalizar. A nosotros, por ejemplo, en Costa Rica tenemos un presidente, su lenguaje le llega al pueblo, el pueblo le entiende. Costa Rica, a ser un país que hace más de 50 años abolió el ejército, no producimos drogas, pero el narcotráfico utilizó Costa Rica para reexportar, porque exportamos mucho a Europa, mucho a Estados Unidos, y ahí el presidente ha procurado ser un Bukele, duro con el narcotráfico, muy duro con el narcotráfico. Las leyes no lo respaldan porque tenemos leyes muy blandas para ese tipo de delitos que no eran normales, en Costa Rica no era normal. La legislación es muy antigua, 80 años. No, el presidente no ha tenido el respaldo del Congreso para poder ser ese Bukele que ocupamos en esa área. ¿Y cuál es el problema? Que esta industria no paga en efectivo, sino que a la hora de exportar pagan en especie, y entonces deja la droga en Costa Rica y al final se vuelven las bandas peleándose áreas para vender su droga. Y no sé en qué momento, un periodo muy corto nos sucedió eso. Si te invita a cenar el presidente de Costa Rica y tuvieras una cena con él, tranquilo en un restaurante, tranquilos, en intimidad, sin cámaras, sin micros, sin que te escuchara, ¿qué le pedirías? Le diría, Presi, ayúdenos a limpiar el blanqueamiento de capitales en la industria. Es muy difícil luchar contra eso. Ayúdenos a aplanar la cancha, porque es como burro amarrado contra tigre suelto. Y no es muy grande, o sea, son dos, tres que están muy identificados. Y el resto, nosotros con esfuerzo y creatividad e innovación jugamos. Voy a hacer una última pregunta y ya va muy relacionada con eventos que hacemos nosotros, Mario. Es decir, no sé si ya conoces el Porciforum de la TAM, que es un congreso porcino que realizamos, pues bueno, lo realizamos el año pasado en Miami y este año 2025 lo van a hacer 7, 8 y 9 de octubre en Miami también, en octubre. Y que, por cierto, te he extendido la invitación para que nos puedas acompañar. Porque además nos gusta invitar a muchos empresarios de la industria porcícola, porque creo que son los que pueden cambiar las cosas en el sector. Son los empresarios los que hacen cambiar la industria. ¿Y hasta qué punto consideras que son importantes ese tipo de congresos formativos para seguir desarrollando la porcicultura en Latinoamérica y en Centroamérica en este caso? Importantísimos, importantísimos de estar presente en esos eventos porque, un caso particular, nosotros estamos muy atentos de los españoles. Por muchos años estuvimos muy atentos a los chilenos, cosa que respetamos y aprendemos de ellos, pero estamos siguiendo de muy de cerca a los españoles. En esos encuentros se transfiere información, conocimiento, tecnologías que tenemos que tropicalizar para adaptarlas con nuestra realidad y con nuestras posibilidades. Son momentos de formación importantísimo que hay que estar allí. Y luego el networking también es importantísimo. El networking que se genera, las oportunidades de negocio, relaciones, eso en ese tipo de eventos es un plus invaluable, donde llegan los empresarios, los que toman decisiones, donde podemos compartir las visiones, las amenazas, las oportunidades. Es allí donde nos encontramos y hay que estar, no se puede faltar. Pues Mario, lo vamos a esperar en Miami en Ahí octubre estaremos. y también me ha quedado pendiente una tarea contigo, si me permites, otro día una charla sobre cómo ser un buen líder. Me ha encantado. Yo creo que por las respuestas que has dado ahí podemos estar una hora hablando de esto, pero yo creo que lo que has dicho, te tengo que reconocer que no lo he escuchado hasta ahora de nadie, algo tan completo como lo que nos acabas de detallar. Aquí, cómo ser un buen líder. Si me permites, otro día quedamos y con más tranquilidad hablamos del tema este de cómo ser un buen líder. Con mucho gusto, me siento muy honrado que me haya tomado en cuenta para platicar. Yo sigo sus podcasts, los escucho y agregan valor, me enriquecen. Ya te digo, en América Latina estamos siguiendo muy de cerca qué hacen los españoles, muy pendiente. La información que consumimos nosotros, al menos yo principalmente, es de españoles. Son un espejo que hay que seguir para replicar, tropicalizar
y no reproducir también algunas cosas que esto aquí no le aplica, ¿verdad? Porque se paga caro. Entonces, le agradezco mucho de verdad de corazón que me haya tomado en cuenta. He disfrutado mucho la plática y bueno, si algo si podemos tener otra plática que agregue valor, yo encantado de la vida, ahí volvemos a conversar, claro que sí. Muchas gracias, Mario, y nos vemos en breve, en otra próxima plática, en otro podcast que haremos Un gusto, muchas conjuntamente. gracias. Muy bien, ya lo han visto, hemos estado con Mario Garro Zamora, fundador y CEO de Carnes Zamora, una empresa modélica, líder en Costa Rica, que exporta, no solo produce para los consumidores costarricenses, sino también exporta a un mercado tan exigente como es el asiático. Así que les animamos a seguir estando con nosotros en la próxima plática, la próxima entrevista que vamos a tener en breve en este canal de AgriNews Play en Agribusiness. Hasta pronto.